Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Climato MX? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el espacio de la entrevista y hoy nos honran con su presencia destacadas mujeres que van a platicar con nosotros el día de hoy. Presento primero aquí a mi izquierda Sara Lovera López, periodista. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Alma Rosa Cariño, presidenta del colectivo 50+1, ya hemos estado aquí platicando con ella, bienvenida de nuevo. Gracias, Alejandro. Buenas Y tardes. Keta Burelo, periodista, activista, analista, que también es parte de esta casa editorial. Bienvenida, Keta, me vas a ayudar hoy. Me vas a ayudar hoy. Claro que sí, porque me gustaría preguntarle a Sara, rompiendo el turrón, ¿verdad? ¿Cómo te ligaste con Chiapas? A ver. ¿Cuál es tu relación con Chiapas? Pues es múltiple porque siendo estudiante de trabajo social, vine a hacer una gira para explorar en una comunidad el día que les pusieron la luz eléctrica. Yo diría que más cerca de Arriaga que de esta zona, más hacia la zona fronteriza. Y luego, con los años, yo soy periodista hace muchos años y quizá vine algunas veces, pero fundamentalmente, que es lo que está preguntando Keta de mala persona, yo vine a dar con el levantamiento zapatista, ahí de una manera directa y por mucho tiempo. A partir de entonces es que se vincula más con Chiapas. Sí, en ese momento yo me vinculo con el fenómeno y con otras cosas que ya ves en tus diarios, te piden otras cosas. ¿Te acuerdas que hubo muchos cambios de gobierno en el estado en pocos años, en poco tiempo? El tema de las comunidades de base, acabé haciendo hasta talleres en algunas zonas de la selva con una dirigente que ya se murió, Carlota Botey, que llegó a ser directora de Asuntos Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México, pero que ella era una vieja, una antigua defensora de la tierra. Trabajó mucho tiempo en la reforma agraria, sí, ¿verdad? Donde estuvo Beatriz Paredes. Ella fundó ahí un centro de documentación de la Secretaría de la Reforma Agraria. Entonces, ahí hubo una liga interesante, emocional, profesional. Vinieron mis hijos, los dos, un varón y una mujer, que vinieron a la primera asamblea que se hizo en la selva o en la montaña de los zapatistas, en fin, y grandes amigos. Aunque también de manera paralela yo tenía una relación con las feministas, con Marta Figueroa, quizá desde antes del levantamiento, por el movimiento feminista, aunque no viniera yo a Chiapas. Las chapanecas siempre estuvieron presentes en el movimiento feminista mexicano. Para nuestra amiga Alma Rosa Cariño. Pues, ¿qué me preguntas? ¿Qué podemos hablar? Hoy trae de invitada. A la invitada, pregúntale algo que nos pudiera. Fíjate, Sara, sí, gracias. Fíjate, Sara, que hablar del feminismo a veces consideramos que es una moda, que es un momento, que es algo que acaba de nacer. ¿Qué opinión te da, Sara, ahora hablar del feminismo en estas épocas donde la paridad, la igualdad es algo constitucional, algo que estamos obligados las y los ciudadanos a respetar y que muchas veces no sabemos ni de qué se trata? Eso es una barbaridad, porque tendríamos que hacer un congreso de eso. Bueno, es interesante para el público de Tuxtla Gutiérrez y del estado de Chiapas contarles que el feminismo no es una moda y que si nos fuéramos al último momento que tenemos registrado de no solamente un escrito o un discurso, sino de una propuesta, la hizo una señora italiana, la señora de Pisano, en 1425, que escribió La ciudad de las damas. Dijéramos que intelectualmente ahí nació el feminismo, pero no va a nacer realmente como movimiento hasta la Revolución Francesa, en que Olympia de Gauche hizo la Carta de Ciudadanía de las Mujeres en plena Revolución Francesa, cuando están discutiendo, ya han matado al rey y a María Antonieta,
y están discutiendo qué clase de Estado van a hacer. Y ahí las mujeres se organizan en asambleas, es lo que se puede conocer como el primer momento en que se constituye el feminismo, que es una acción política, es una filosofía, es una propuesta de nuevo sistema social, una propuesta de transformación social que contribuyó en esa época en que nace el feminismo, en las asambleas de mujeres en Francia, contribuyó un poco a la construcción de la República. Y va a tener 3 momentos el feminismo. Ese que se llama la primera ola, ¿me aclaras, Queta, si me equivoco? La segunda ola es el sufragismo. La tercera ola son las mujeres de los años 70, a lo que más conocemos de las feministas de pelo largo, de guaraches y de morral, que no se pintaban. Y que no usábamos la cara. desodorante, decían. ¿Eh? Y que no usábamos Y que no desodorante, decían. éramos transgresoras. Entonces, el feminismo es una corriente ideológica y una filosofía que viene con todos los tiempos. Y es un movimiento político y social sobreviviente a cualquier ismo que hayamos conocido en otro momento. Y que plantea un cambio de estructuras y de gobierno y de sociedad para o en busca de la igualdad de los hombres y las mujeres. Lo plantea todo el tiempo, y si la pregunta es en México, ¿qué pasó? Siglo XIX, para no considerar feminismo a la rebelión de las monjas con Sor Juana y sus amigas en la época virreinal, pero en el siglo XIX, una vez que México es independiente, claramente hay organizaciones de mujeres en el país, de feministas y de mujeres editoras de revistas, más o menos 72 revistas en el siglo XIX, que hablan de la condición social de las mujeres y que piden educación y divorcio. Bien interesante. Cómo ser mayores de edad, yendo a la escuela y rompiendo con la estructura tradicional de lo que se llama hogar o familia o como le quieras llamar. Y ponen en crisis también a la maternidad de alguna manera, sobre todo las veracruzanas. Pero entonces el feminismo no es una moda, es una construcción social y política que tiene 300 años. Sí. Alma Rosa, considerando eso de que en México se consolidó más este movimiento en el siglo XIX, ¿a Chiapas nos llegó tarde? Fíjate que Chiapas ha tenido su historia y las mujeres lo han construido. Yo creo que no, yo creo que lo que nos llega tarde es esa información para saber que nosotros ya estábamos en el feminismo. Muchas mujeres que nos han antecedido, muchas chiapanecas, ¿verdad?, han hecho lo propio para que otras chiapanecas como nosotros estemos aquí. Pero en aquel entonces de manera aislada, veía yo, ahorita están más organizadas. Sí, Organizadas. pero yo creo que en relación a otros estados, en las chiapanecas estuvimos presentes desde el inicio, ¿verdad? Y simplemente en las comunidades indígenas hubo 2 movimientos en 1700, un movimiento indígena y el de 1800 y pico, ¿verdad? Como no 24. recuerdo exactamente, como 24, que estuvieron encabezados por mujeres indígenas, los dos movimientos, ¿verdad? Uno está retratado por Rosario Castellanos en el Oficio de Tinieblas, ¿no? En esa novela magistral de Rosario Castellanos. Y posteriormente las chiapanecas viajan a Yucatán, participan en ese gran movimiento del sureste que impulsa Hermila Galindo desde el centro de la República, y las yucatecas, ¿verdad?, en su estado, ¿verdad?, que las yucatecas fueron precursoras en muchos temas, y las chiapanecas se suman, y por primera vez San Luis Potosí, Yucatán, Chiapas y después Tabasco, Puebla, son como 5 estados que votamos antes que el resto de la República, y tuvimos nuestra primera diputada local en Florinda Lazo, Claro. ¿verdad? Y entonces creo que estuvimos siempre ahí presentes las chiapanecas, y había que rescatar, ¿no? Oye, no, Otras hay como historias. un prejuicio
Sí, El hecho de que los estados del sur sean económicamente menos favorecidos que el norte, no lo hace atrasado en relación a esto, que es lo que preguntabas. De ninguna manera. Son ejemplo por el Partido Socialista del Sureste, entre otras cosas, pero ya en el siglo XX, finales del siglo XIX. Y son vanguardia para el voto, como dijo Queta, y en otras muchas más cosas son vanguardia. Las mujeres del sureste del país, las yucatecas, las tabasqueñas, las chapanecas, como bien dijo, y también las oaxaqueñas, y también las de Guerrero. Es muy interesante porque es en el norte donde los hombres tienen mucho dinero y tienen el poder, donde las mujeres son mucho más sometidas y controladas que las mujeres del sur. Pero las comunidades indígenas vemos que siguen siendo sometidas. No, mira, depende de qué estás hablando de eso. También es otra vez confundir la comunidad indígena toda con la condición de las relaciones entre hombres y mujeres. Han sido completamente revolucionarias las mujeres indígenas. Quiero decirte que la primera vez que se pide paridad, se pide en el movimiento de mujeres indígenas. Si la paridad esta que tiene 10 años ahora en la Constitución, y nos gusta mirarlas muy victimistas. Fíjate si lo piensas un segundo. De las comunidades indígenas, las mujeres salieron a finales o a mediados o a principios del siglo XIX a hacer trabajo doméstico. ¿Tú sabes lo que necesitó una mujer para dejar su comunidad e irse a otro pueblo, a otra ciudad o muy lejos, a vivir en casa ajena, a hacerse por sí misma un salario, una vida? A veces elegían sin preguntarle a su comunidad, ni a su cacique, ni a su papá, ni a su mamá con quién se casaban, o eran simplemente madres solteras. Es decir, esas mujeres lo que están hablando es de su autonomía, que es de lo que hablamos las feministas. No hablamos solo de la condición económica y aparentemente cultural o educativa. Entonces, las mujeres de las comunidades indígenas de todo el país, y las pobres y las mujeres del campo, son las primeras que salen. Son como las migrantes. Son mujeres avanzadas que nos han puesto muestra. Pero en cierto sentido, no, yo llevo 35 años en los medios y apenas hace 2 sexenios recuerdo que hubo una mujer presidenta indígena, un poco antes, María Gloria Enochuk, ¿verdad? Entonces, esos espacios los hombres todavía no los quieren ceder a las mujeres. A eso me refería yo. Pero son dos cosas distintas. Es que es importante que sí. Son dos, es que además los hombres son duros en eso. Ser libre y ser persona no significa estar en el poder de los hombres. La estructura del poder es una estructura patriarcal. Los hombres tienen el poder, son los reyes, los presidentes de la república, los primeros ministros. La estructura política la armaron los hombres. Estar en esa estructura no nos hace más libres a las mujeres. Dijéramos que eso no mide el desarrollo de las mujeres. La primera presidenta municipal indígena no me lo mide para nada. Pero son espacios que han estado peleando siempre. Claro, pero si tú recuerdas también las grandes marchas de la CIOAC y de todas estas organizaciones agrarias, ¿qué te diré? En los años 70, las mujeres participaron activamente en estas grandes marchas a la Ciudad de México, a pesar de que todavía no tenían derechos agrarios, pero sí peleaban por la tierra, ¿no? Ya hay movimientos en sus comunidades que, como dice bien Sara, no tienen esta concepción del poder occidental, pero han luchado al interior de sus comunidades por tener presencia, por ser visibles. Muchas ahora cultivan café, cultivan la miel, son grandes productoras, ¿no? Tenemos el caso de nuestra compañera de 50 más 1, que ahorita es candidata a... Toñita, ¿verdad? Toñita, por ejemplo, ya la marca de un chocolate Hershey le dio un reconocimiento, sale su cara en la marca por su producción de chocolate, no, de cacao. Ella cultiva madera. Ella cultiva madera. Ella cultiva madera, bien Increíble. interesante, ¿verdad? Increíble. Pero ella participa en un proyecto de He4Chi, y entonces Hershey, a todas las que participaron en ese proyecto, salen en
En su envoltura. En la envoltura del chocolate. Entonces eso visibiliza A las mujeres. a las mujeres. Pero como dice Alejandro dice Toñita. algo importante que no hay que dejarlo pasar. Sí, yo estoy de acuerdo y eso es un avance y qué bueno y vamos a seguir en esto. Pero Alejandro habla sobre todavía ese dominio que existe y ese dominio que existe más en las comunidades indígenas, Del ¿no? varón. ¿No? Sí, y ese dominio, fíjate que se ha dado porque a veces alguna mujer indígena que está desarrollando algún puesto de elección popular, sabemos nosotros, porque hemos acompañado, Claro. que la misma pareja, el mismo hombre, no la deja caminar sola. Claro. El que toma las decisiones sigue siendo él. Y tú, yo creo, te referías a eso. Oye, sí, qué bueno, sí estamos, pero todavía ese patriarcado, ese machismo, pues está presente. Pero las atraviesa a todas. Es decir, a la presidenta de Chile, que fue la Bachelet, que ahora es Bachelet. candidata a dirigir Naciones Unidas. En Chile, la estructura No. patriarcal no la dejó hacer un programa como ella quería. Y lo mismo a la Merkel, que es de derecha o que es de la social cristiana, que la controla la estructura patriarcal, en la que tú tienes razón. Lo que quiero quitar de la idea es que son solamente las indígenas, porque además le gusta, No, es eso general. para los hombres es muy importante decir que las pobrecitas, es toda la historia de la victimización, y todas las mujeres, así como yo digo que las indígenas salieron de su casa, las primeras a trabajar fuera de su comunidad, yo te diría que las dificultades para las mujeres en la política de los hombres son las mismas, desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy. Y para todas las clases sociales y todos los países del mundo. ¿Qué tal? Porque esa es la bronca de la discriminación, que es global, que es mundial y que afecta a todas las mujeres. Claro. Voy a preguntarles algo y entiendan, es pregunta, no es afirmación mía. En el 2018, el Foro Económico Mundial estimó que se necesitarían 200 años para lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En el 2023, dice, al ritmo actual se necesitarán 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Por qué tanto? ¿Por qué este señor piensa tanto? Bueno, creo que también ahí hemos avanzado. Yo recuerdo que en el 94 precisamente, que trabajaba en la Secretaría de Gobierno de asesora, descubrí que habían asesores hombres que ganaban más que yo, ¿verdad? Afortunadamente hemos dado la pelea a las mujeres también en ese campo. Ya hay tabuladores, ¿no?, que igualan. Si tú eres asesor o asesora, es el mismo, Pero fíjate salario, que ¿verdad? O por ejemplo, grande... Pero ¿por qué hablan de esa brecha de tantos años? ¿No? ¿Sí? Que es lo que plantea Guterres y lo que plantea el Foro Económico Mundial hace tiempo. Hace tiempo que está hablando de los porque hay brechas de diferencia. Es decir, a mí me gusta el optimismo de las mujeres políticas, las admiro muchísimo, porque consiguen más espacios. Pero la diferencia y la brecha, que la puedes decir como quieras, o mayor explotación, o discriminación, opresión, o como lo quieras llamar, eso existe en el mundo. El mejor ejemplo de la discriminación son las 20 mujeres que matan todos los días en México, que es el ejercicio clarísimo de sometimiento. A eso se refieren todos los esfuerzos de los que habla Quetzal. Ahorita está congelada en la Cámara de Diputados la iniciativa de Patricia Mercado, que es absolutamente revolucionaria, que dice, hagamos pagos a trabajo igual por trabajo de igual valor. Esa es una revolución, porque revalorizar todos los trabajos que han sido asignados para las mujeres. ¿Por qué gana más uno que pone un poste eléctrico que la señora que cuida a todos los niños de los trabajadores de esa empresa? Es decir, la vida humana de los niños. Entonces tienes que equilibrar el valor del trabajo de las mujeres, y un poco esos cortes que hace OIT y que hace Naciones Unidas son los que se consideran. Hay una brecha de diferenciación, por lo que dice la líder del 50+1, porque hay toda una estructura que sigue siendo patriarcal,
y la lucha de las mujeres y los pequeños avances son esos. Es lucha y son pequeños avances. Yo diría a veces hasta, hay un artículo que escribió Teresita de Barbieri que dijo, Pekín, la felicidad, ¿no? Porque se pensó que ya con el programa en Pekín ya la íbamos a hacer. O que con la educación, por ejemplo, la educación, ¿no? Ya se resolvía todo y que el tenemos tema. mayoría de las niñas en este país van a la escuela igual ¿Sí? que los niños, a no menos a la primaria. Y no sirvió. Porque a esa inquietud hay que explicar la cuestión ideológica. Pero Sí. también si regresamos, Tere, yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices. Tere, Sara. Sara. Terinchausteri. No, que me confunda con Tere. No, mi querida Sara. Es que yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, pero regreso a esa reflexión que hace Queta del 94 y 30 años más tarde, sí existen tabuladores diferenciados entre hombres y mujeres. Claro que lo existe. Pero no está resolviendo el problema de fondo para la pregunta. El tiempo que necesitamos, 300 años para cerrar las brechas. Hay casos, hay situaciones casuísticas, ¿no? El general Cárdenas se le ocurrió poner guarderías para mujeres, sin ningún derecho, por sentido común, y 30 años después pues se crearon las del Seguro Social y se dio el derecho, y está en la ley. Puede haber otros ejemplos. Por supuesto que sí, que nos han dado algo, nos han dado migajitas, lentas. Nosotras no nos dejamos y volvemos al movimiento feminista. Nunca nos hemos quedado calladas. Este optimismo es por eso, ellas no dejan de pelear y van y así como Hermila Galindo fue a decirles, oigan, ¿por qué no ponen el voto en la Constitución de 1917? Pues ustedes fueron a pedir la cuota, fueron a pedir la paridad, rompen los cristales para que pongan las leyes en el Congreso, ¿no? Y las chicas nuevas son las que han dicho cómo está conectado el sistema capitalista con la opresión de las mujeres, y lo dicen muy bien, y son la cuarta ola del feminismo. Pues por eso se ha avanzado, por eso se ha avanzado, por esas marchas, por esas actividades que se han realizado, nos han volteado a ver a las mujeres. Por supuesto. Bueno, yo no sé si nos han volteado a ver. Todavía nos preguntan cosas de esas, ¿no? ¿Sí? Nos preguntan cada cosa. Nos preguntan Sí. todavía, ¿está preparado el país para que una mujer sea Por presidenta ejemplo. o para que un estado tenga una gobernadora, ¿no? O a una Preguntas. política. ¿Y usted cómo le hace? ¿Cómo le hace para hacer política y cuidar a los niños? Es una pregunta en los medios. Yo, Alejandra, ¿sí eres Alejandra? Sí. Lo que he hecho son 25 años, capacitar a periodistas para que miren a las mujeres. Si tú me preguntas, ¿hay cambios en los medios? Sí. ¿Hay espacios recortados? Pero hay. Lo que no hay es cambio en mentalidad de los periodistas, salvo los jóvenes. Los de mi generación siguen sin entender absolutamente nada. Es una desgracia. Ok, tengo que preguntarles esto. He escuchado muchas veces que celebran que una mujer llegue a un cargo de alta dirección o de alto liderazgo, ¿no? Lo que no he escuchado es la respuesta de que si con eso ya se soluciona el reclamo principal de ustedes de que se les dé espacio. No, Acabamos- nada más, nada acabamos más de- espacio. acabamos de- Ser tratadas como ser humanos es importante. Sí, pero al revés. Debatirlo contigo. No es lo mismo pedir el espacio de los Sí. hombres que pedir ser reconocidas como seres Claro, humanos, pero con yo, todos los yo demás quiero terminar derechos. la pregunta. Aquí acaban de padecer un problema con el Partido Verde, que está liderado por mujeres a nivel local y a nivel nacional, y aún así se fueron a reclamar unos lineamientos del INE que favorecían a mujeres. Nada más lo doy como contexto. Pero la pregunta completa era de que si ustedes creen que con el solo hecho de que llegue Claudia Sheinbaum, todo parece indicar que es así, o Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, ¿qué avances lograrían? O sea, sí va a llegar una mujer en toda la historia de México a la presidencia de la República, cualquiera de las dos, pero ¿qué va a resolver eso? ¿Cómo lo plantean ustedes desde esa perspectiva que pues no la hemos vivido, pues va a ser inaudita, va a ser inédita? Primero, pues, no la hemos inaudita se vivido. te fue. Primero no lo hemos vivido, esperemos vivir Esperemos la vivirla. verdad y ver realmente cuál va a ser el cambio Sí. real.
porque ambas podrían hacer propuestas, ¿no? Ambas podrían bajarnos la luna y las estrellas, pero hasta no verlas gobernando no podríamos ver realmente cuál es el cambio, ¿no? ¿Sí? Pero en ocasiones nos han quedado a deber las mujeres, desafortunadamente, ¿no? Alma Rosa, ¿qué piensas? Fíjate que indudablemente será una mujer la próxima presidenta de México. Tendríamos que esperar a ver qué es el cambio que viene. Yo, dentro de lo que veo, es que una mujer que esté ocupando puestos de decisión no me garantiza mis derechos como mujer. No sé qué viene. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. ¿Qué esperamos nosotros, las mujeres, en una colectiva? ¿Qué esperamos? Que se respeten nuestros derechos. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Todos los derechos. Entonces a veces leemos y sabemos que jurídicamente están establecidos en la Carta Magna y que son violentados todos los días. Sara hablaba algo que nos, ¿cómo puedo describirlo? Que nos provoca en nosotros una impotencia, los feminicidios en México y los feminicidios en Chiapas. Entonces, con una gran esperanza, esperamos nosotros que la próxima presidenta de México nos dé eso que nos está ofreciendo, los derechos, todos los derechos a todas las mujeres. O sea, ¿qué esperan? Lo que pasa es que es otra vez la estructura política. Esas mujeres están acotadas, yo las consideraría mucho, no les pediría más de lo que cualquier hombre en su circunstancia pudiera dar, cualquier cambio de presidente, porque lo que está acotado es el sistema. Y yo creo que es peligroso suponer que una mujer puede cambiar las cosas. Sin embargo, contradictoriamente, por el hecho de nuestra condición de mujeres sometidas, construidas históricamente como las cuidadoras de los otros, las madres, las cabezas de familia, sí hay estudios como serios de que una mujer gobierna distinto que un hombre. Y lo que se probó de manera mucho más clara fue cuando la crisis del COVID, donde había primeras ministras, que coincide que son los países de alto desarrollo del norte de Europa, es ahí donde mejor se trata y tiene que ver con la vida. Entonces es como una contradicción. No son exactamente las autónomas, sino por su condición de mujeres tradicional, de madres de familia, de criadas, de crianza, como sensibles, como lloronas, como capaces de tener mucho más sensibilidad frente al dolor humano. Curiosamente, creo que se probó en el COVID y se ha probado en otros lugares. Fue muy importante lo de los cambios con mujeres en Nicaragua en su momento, después de la revolución, a pesar de que eran consideradas como de derecha, pues había problemas de la vida de la gente, ¿no? Entonces sí gobiernan de otra manera, hasta por su condición disminuida frente a los hombres. De modo que me gusta mucho Xóchitl, con el tema de su dolor haber empezado su campaña con las madres buscadoras. Me parece que está mostrando esto que yo llamo sensibilidad, y me parece que Claudia lo va a poder desarrollar. No puede ahora, está contenida porque tiene muchos compromisos políticos. Las mujeres también tienen compromisos con sus partidos y tienen legítimamente el derecho de querer ser presidenta. Eso para empezar, cualquiera. Pero no tener esperanzas que por su sexo va a cambiar la cosa, porque están acotadas por sus partidos, por los señores. Sin embargo, pudiera ser que programas sociales, esto que les duele de los niños que hacían las esposas de los presidentes, podemos creer que ellas lo pueden hacer. Quizás hasta bajar la delincuencia. Qué interesante, ¿no? Sí, yo me refería concretamente a las mujeres. ¿Qué esperan las mujeres de una mujer que llegue? Pues esperamos de más sin tener razón. Yo no esperaría nada tampoco, como lo dijo muy bien Queta. Si Alma Rosa, cuerpo de mujer no garantiza
porque están educadas igual que los hombres, porque ya ves que luego va uno con la nota brutalmente y decir, y era jueza y lo dejó salir. Pues sí, porque no sabe que es mujer y porque fue educada con los hombres desde el siglo XIX, la coeducación, ¿no? Desde entonces aprendemos lo mismo que los hombres, nos comportamos lo mismo que los hombres, luchamos igual que ellos por comer todos los días, ¿no? Por ser policías o ser presidentas municipales es más o menos igual, o ser periodistas, que es un... Entonces caemos en lo mismo de algo cultural. Porque ella entonces no sería solo el machismo, sino reflejado ese machismo en la conducta de una mujer. Por supuesto que aprendemos machismo, pero no es un problema solamente cultural como lo enseñan en los talleres de 5 centavos que les dan a todo el mundo, que les explican y les dicen, oye, es que es terrible, porque tú le preguntas a alguien, ¿qué es género? Es que es cultural. No, es la construcción histórica, con otra perspectiva. En esa construcción pero ahí está histórica, la cultura. 10.000 años las mujeres estuvieron en la casa cueva y los hombres estuvieron en el espacio público, cazando, la casa cueva, y ellos afuera, cazando, y luego armaron estado, y ellas llegamos muy tarde, somos muy recientes en la vida pública. Entonces, pedirle que con una varita mágica haga que la diferencia entre hombres y mujeres desaparezca, la respuesta es no, es mucho más complicado que eso. Sí, yo coincido. ¿Algún otro tema para ir cerrando? Para ir cerrando, pues el tema es la paridad, ¿no? Tú como periodista, Sara, ¿verdad? Que tienes un panorama de todo el país, ¿no? ¿Qué consideras que la paridad ha resuelto el problema de la representación política de las mujeres? Yo creo que sí. O el quehacer. No el quehacer, pero sí. Yo creo que decía yo en la mañana, ¿no? Es como el piso mínimo, la paridad constitucional, es un derecho constitucional, es reconocimiento no solo de la ser humana mujer, sino incluso del liderazgo femenino, hablamos de historia. Creo que es lo menos que puede pasar, ¿no? Pero la representación paritaria no resuelve. Mira, yo soy muy crítica y soy muy mala persona. Decirle al público que tengo 56 años de periodista y 56 de feminista, que en cada espacio de mi vida yo veía lo que hacían los hombres y lo que hacían las mujeres. Yo puedo decirte que debemos a las legisladoras con cuota, por derecho al voto o por paridad, debemos a las mujeres las leyes más importantes de las relaciones familiares, de la adopción de niños, de la patria potestad, de la violencia en el matrimonio, que fue toda una discusión. Pero el tema de la paridad obliga de alguna manera a que seamos la mitad. Y yo te diría que en las últimas 2 legislaturas han propuesto cada tontería estas mujeres sin ir a la escuela, sin profesión, sin carrera política, las que salieron en las tómbolas, las que designaron porque era prima de no sé quién. Es decir, hemos perdido el valor que tenía la lucha. Mira, cuando llegábamos rompiendo las paredes, pues hicimos las bancadas feministas, hicimos los acuerdos plurales entre las mujeres legisladoras, avanzamos, le dimos sentido al artículo 4, creamos la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Contradictoriamente, el avance legislativo más grande es en la época del PAN, finales de la existencia de ese PRI, y luego los 2 gobiernos del PAN. Ahí conseguimos casi todos los derechos, en este país hay 14 leyes que protegen los derechos de las mujeres. Y está la paridad en la Constitución, y está la libre opción sexual en la Constitución, y está el número de hijos y el espaciamiento de los hijos en la Constitución. Somos uno de los países vanguardia, si hablamos de andamiaje jurídico. ¿Cuál es el problema? Pues hacerlo realidad. ¿Y sabes dónde se topa? En el lugar de donde vienen, en su casa. El lugar más peligroso para las mujeres. Con esta historia de los matrimonios mal hechos, desiguales, de la estructura de la autoridad, ahí es donde topa. Entonces, ¿qué hacemos, no? Con igual número de mujeres y número de hombres en la Cámara,
Si allá afuera, aunque hagas, la perfección es una ley, no pasa nada. Hay muchas golpeadas entre las diputadas. Oye, Sara, como dice Alejandro, para ir cerrando, con todo lo que tú comentas y que hay muchas pues, coincidencias en nuestro actuar, en nuestro pensar, ¿tú qué mensaje le dejas a las juventudes? Esas que vienen atrás, que están pero prendidas en todo. No me atrevo, yo no soy política. Yo lo único que digo... ¿Pero eres feminista? Soy feminista, pero ¿Y no luego? para enseñar a las otras, fíjate. No, pues es tu Hoy mensaje. hoy lo discutíamos en la mañana. Como hay una cosa que también imitamos de los hombres, que es la que siempre nos necesitan. ¿Cuántas políticas hemos oído decir mis mujeres, no? Sí, sí, sí. Entonces, como yo estoy ahora convencida Mis luchadoras. de que son las jóvenes las que a mí me dan mensajes, ¿yo qué mensaje les voy a dar? Si mi nieta me está diciendo que me explicó qué cosa era la iconoclasia, cómo no es amar a los monumentos, es más importante la vida humana. Eso me lo dijo mi nieta me lo enseñó. Yo no puedo decirle a las otras generaciones nada porque ya me rebasaron. Las otras generaciones están por la democracia, por acabar con el patriarcado, porque quieren el aborto general en todo el país, etcétera, como lo dice la Suprema Corte, que el Congreso en Chiapas no quiere, pero es problema del Congreso de Chiapas. Yo creo que no. Eso es muy de los políticos, ¿no? Sobre todo de los hombres. El mensaje a la juventud. Yo no. Sí, porque además yo creo que ni te dejan. Es lo que acabo de traen, decir. traen su propia agenda. Sí. Yo estoy en contacto con muchas jóvenes, ¿verdad? Por una asamblea que se hizo hace 4 años para celebrar el 8 de marzo. Siempre hay eventos anteriores al 8 de marzo para calentar motores para la marcha, ¿no? Y entonces las chavas ya traen otro lenguaje, otra forma de actuar. Yo ya... Aunque es nuestra culpa, ¿eh? Lo que pasa es que ellas leyeron lo que Claro. Sí, Por pero supuesto. bueno, pero de muchas de ellas yo estoy orgullosa Pero yo también. de ellas. De haber dejado algo. Sí, de haber dejado Es algo. una maravilla. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de mis nietas. Ya te digo que hasta la de 11 años. La de 11 años que dijo en un programa como este, yo hago un podcast, más bien es la radio, conmigo, mi nieta, diciendo, leí todas las miles de mujeres del siglo XIX, se inventó, para decir que su maestra les dio la independencia y no reconoció a las mujeres. Mi nieta se está dando cuenta lo que miles de madres de familia, miles de políticas, ni cuenta se dan. ¿Qué te parece? O sea, ya lo superaron. Muy interesante. Así es. Pues es un gran honor tenerla aquí. Aquí, Sara qué bueno. Lovera López, periodista. ¿Algún mensaje final? Ahora sí, no a las mujeres, No. pero algún mensaje A los la audiencia. a las y los A las periodistas. periodistas. A las y los Yo periodistas. diría que sí, que tenemos que seguir peleando, ahora sí que para hacer visibles la condición social de las mujeres en los medios, y que y el mensaje a mis compañeros y mis compañeras y a los dueños de los medios es que se puede. La Organización Editorial Mexicana tiene un consejo, es el único que hay en América Latina, un consejo editorial de género, donde discutimos con todas las y los trabajadores de la empresa, como más de 400, esta condición de las mujeres para que aprendan a escribir mirándolas, para que pregunten lo que deben preguntar. Y yo creo que eso puede ser fundamental porque me parece que los medios somos la otra columna vertebral de la educación de hombres y de mujeres. Una es la educación formal y la otra columna vertebral somos nosotros. Lo que tú digas puede repercutir en el pensamiento de una gente para toda su vida, ¿sabías? Sí, claro. Entonces creo que eso es muy importante hacerlo. Yo espero que esta casa editorial cree su propio consejo. Tome nota. Y haga su consejo editorial. Tomada la nota. Con Enriqueta aquí y con ustedes aquí, me canso que se puede hacer un super consejo editorial en esta empresa. Claro. Y con una directora mujer. Aquí. Bueno, ¿verdad? Pero hay dos. Hay Bueno, dos, hay aquí dos. dos chavas cejas de Amelia que pasó se un lo- poco en la OEA, agandallaron. en la OEM, Sí, que, ya han que aprendido se mucho. muere el dueño y la mujer hereda y la señora tiene, fíjate, sentido común, ni siquiera formación feminista, sentido común. Así que estas chavas están fantásticas, las directoras Así de esta es. empresa. Claro. Wow.
Me puedo quedar toda la tarde para convencer. Alma Rosa, ¿algún comentario final? Pues bueno, que tenemos que seguir visibilizándonos, viéndonos, estando presentes en todas las actividades que las mujeres desempeñamos. Yo aprovecho este espacio para mandar, ahora sí como cualquier programa, saludos, para mandar un reconocimiento a todas las colectivas que desde la trinchera donde están siempre están aportando algo. Así es. Gracias. Amiga, ¿qué tal? Pues fue un gusto tener aquí a Sara el día de hoy, ¿verdad? Y Alma Rosa, y compartir contigo este espacio de la entrevista, porque creo que esto contribuye a que nuestro público, ¿verdad? El público de Ultimátum también tenga una visión diferente de lo que sucede en Chiapas y en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Hasta pronto a la audiencia también.